básicas pues nos permiten garantizar una respuesta efectiva ante las situaciones de catástrofes, incendios, pero en el ámbito de la seguridad en la cadena de suministro, pues nosotros contemplamos unos riesgos muy puntuales en los cuales pues se enfoca esta charla, esta capacitación, ya sea contaminación de la carga, los simulacros que ponen a prueba los controles de acceso de las organizaciones frente al personal no autorizado, el tema de paquetes sospechosos, paquetes bomba, bueno, entre muchos otros que les compartiremos. La idea es que los simulacros pues, nos permitan preparar, evaluar y mejorar cuáles son esos procedimientos que en materia de seguridad en la cadena de suministro tenemos para medir esa capacidad de respuesta, la capacidad de reacción de nuestro personal y cómo medimos esa coordinación de los grupos respondientes del personal involucrado, que muy seguramente se pueden llegar a enfrentar a estas posibles situaciones de emergencia real. Y ese simulacro pues nos permite que de una manera controlada, con escenarios de emergencia, los ponemos a prueba en estos sistemas de alerta, ponemos a prueba los planes de emergencia, los planes de evacuación, los planes de respuesta y prepararlos y fortalecer las competencias pues del equipo frente a estos escenarios. Los simulacros, pues digamos que ¿para qué nos sirven? Obviamente tienen múltiples objetivos, pero en primer lugar, ayudar a preservar la vida, ¿sí? Enseñar a las personas a cómo actuar frente a una alerta real, un escenario inminente de pánico. Adicionalmente a esto, pues contribuyen a ese ejercicio de revisión y de mejora continua de estos protocolos de actuación que debemos contemplar en las organizaciones, los planes de emergencia, así como establecer unas medidas de prevención claras, contundentes, que nos permitan fácilmente identificar o detectar cuáles son las falencias, cuáles son las oportunidades de mejora, establecer las lecciones aprendidas y también las acciones correctivas en caso tal pues de que se presenten escenarios poco favorables o desfavorables. Los simulacros pues fomentan una cultura de autoprotección cuando desarrollamos este tipo de escenarios o de ejercicios, pues estamos generando o estamos fortaleciendo en nuestros colaboradores una cultura de autoprotección, de seguridad y velamos obviamente porque esa continuidad en la cadena de suministro pues no sea catastrófica ante cualquier evento disruptivo. Como principal énfasis, pues obviamente todas las áreas involucradas del proceso les permite prepararse para estos eventos y también obviamente reducir o minimizar los daños materiales, los daños de pronto contra la integridad física del personal e incluso con la infraestructura física pues en la compañía. Algunas ventajas pues nos permiten comprobar con anticipación si las acciones que nosotros documentalmente tenemos en realidad nos preparan para reaccionar ante estos eventos de emergencia y si realmente son eficientes, nos permiten mejorar y preparar al personal frente a estas actuaciones de pánico y nos permiten fomentar esa cultura de la protección y de la seguridad que es lo más importante. Ahora miremos los tipos de simulacro. Digamos que podemos hablar o existen diferentes clasificaciones en relación a los tipos de simulacros. Digamos que se adaptan según las contingencias, según el entorno, el contexto, el ambiente. Por ejemplo, unos se centran en reacción de eventos puntuales, como los que hablábamos, los simulacros nacionales que tienen como el objetivo de prevenir sismos o alertas de incendios, de tsunamis, inundaciones y demás, pero hay otros que son provocados directamente o son generados por el ser humano, ¿sí? Como los incendios, los derrames químicos, estos que tienen que ver con seguridad en la cadena de suministro, como contaminación de la carga, acceso de personal no autorizado, llamadas extorsivas, paquetes sospechosos, ¿sí? Pero digamos que podemos agruparlos en dos grandes bloques. El primero es según el tipo de divulgación de la información. Es decir, podemos hablar de simulacros avisados, aquellos ejercicios que tienen un propósito fundamental y es que con antelación podemos avisar o demos información del objetivo de ese simulacro al personal en entrenamiento, estableciéndoles las condiciones de día, de fecha, de hora y cómo se va a llevar a cabo. Entonces ahí estaríamos hablando que es un tipo de simulacro avisado.
Cuando son simulacros no avisados, pues son aquellos que lo que se busca principalmente es medir la capacidad de respuesta, en donde los participantes no conocen con antelación cuál es el objetivo, cuál es la actividad, desconocen el día, el modo, el lugar en el cual se va a realizar este tipo de ejercicios y se aconseja que esta realización de este tipo de simulacros no avisados se haga con una preparación previa al personal, ¿sí? Para evitar traumatismos en el momento en el cual pues se ejecuten este tipo de escenarios. Digamos que lo más recomendable es que no sea avisado, pero yo previamente prepare muy bien al equipo, al personal, con capacitaciones, con sensibilizaciones acerca de los planes de actuación, de los planes de emergencia, de los protocolos que tiene la compañía para que en el momento en el que se generen estos simulacros no avisados, pues la gente esté en capacidad de reaccionar y podamos medir eficientemente cuál es esa capacidad de respuesta. El otro tipo de simulacros que podemos hablar o que podemos contemplar son los simulacros de acuerdo a su cobertura, ¿sí? Hay simulacros totales que involucran a todas las áreas de la organización. Se realiza, pues, obviamente para poner a prueba toda la compañía, los planes de emergencia, la capacidad de reacción y de pronto digamos que ese es a nivel global en general de la organización. Pero también hay simulacros que son parciales, es decir, que nos enfocamos específicamente en una área, en una dependencia específica o en un proceso específico, y lo que pretendemos es medir la capacidad de respuesta puntualmente de ese proceso. En el caso, cuando hablamos de los simulacros de seguridad en la cadena de suministro, pues estamos poniendo a prueba justamente los controles que tenemos aplicados, sobre todo en las operaciones de comercio exterior, de transporte, de seguridad física, ¿sí? Y de pronto no involucran a todas las áreas y procesos, sino puntualmente a las personas que están orientadas hacia estas áreas. Importante, debemos realizar simulacros avisados y parcialmente avisados antes de introducir los simulacros no avisados. La idea es que esto forme y proporcione una base sólida de conocimientos, de experiencias frente al personal que les permita tener una mejor capacidad de reacción. Esto también que logra, pues adquirir confianza en las habilidades, es decir, que comprendan y mejoren esa cultura de autoprotección que hablábamos. La idea es que estas personas comprendan la importancia de seguir los protocolos, que estén preparados para enfrentar escenarios que sean más desafiantes, que sean sorpresivos, que los pongan en un nivel de riesgo, pues, frente a estos escenarios que son simulados y que estén en capacidad de reacción. Estos simulacros, digamos que previos, permiten que las áreas mejoren su capacidad de reacción. Podemos medir incluso tiempos de respuesta y corregir las desviaciones que se vayan presentando conforme al desarrollo final de cada uno de estos ejercicios. Entonces, digamos que estos simulacros o este tipo de simulacros pues nos permiten una preparación mucho más efectiva, reducir el impacto emocional y lo que causa obviamente este tipo de ejercicios, y lo veremos más adelante, y es todo el estrés asociado pues a un simulacro no informado que de pronto es un poco más, eh, digamos que tiene un impacto mucho más grande que los avisados que de pronto sabemos ya con antelación cuándo se va a desarrollar y previamente pues el personal está preparado o prevenido frente al posible escenario. Miremos ahora entonces cuál sería esa guía práctica, ¿cierto? Para el desarrollo de las simulaciones. Antes de iniciar la planificación del simulacro, pues es muy importante y fundamental contar con procedimientos y con protocolos establecidos. De antemano, pues esa es la guía, nuestro derrotero, ¿cierto? Y lo importante es considerar esas respuestas ante situaciones de emergencia, que tengamos una cobertura total de los riesgos, de los escenarios, y esto le permite obviamente al equipo de trabajo, no solo al encargado de ejecutar este tipo de eventos, sino a todos los colaboradores en la organización, pues que existan condiciones de seguridad pertinentes para poder aplicar estos ejercicios. Entonces, primero,
establecer cuáles son esos instrumentos de gestión de riesgo. ¿Y cómo establecemos esos instrumentos de gestión de riesgo? Pues haciendo una identificación de los riesgos, es decir, analizar una evaluación exhaustiva de cuáles son los posibles riesgos, de cuáles son las posibles amenazas que tiene la empresa, si lo vamos a hacer, como les decía ahora, según el tipo de simulacro a nivel global o a nivel general, total, o si es puntualmente y particularmente para el proceso de control de acceso. Entonces estamos hablando que es el tema del área de seguridad física. ¿Sí? Entonces, dependiendo cómo lo hayamos determinado, si va a ser que tenga un impacto total o si va a tener un impacto particular para un área de trabajo, entonces tenemos que identificar cuáles son esos riesgos, cuáles son los planes, los protocolos, los procedimientos que como organización hemos formulado, hemos adaptado y lo más importante que hemos socializado previamente con las partes interesadas y las partes involucradas en este ejercicio. Entonces, es muy importante hacer esa identificación de gestión de riesgo. Allí podemos encontrar riesgos asociados al lavado de activos, a contaminación de la carga, a financiación del terrorismo, a intrusión, llamadas extorsivas, por ejemplo, ¿sí? Todos esos escenarios de riesgo, que es como el segundo ítem que debemos tener en cuenta en la planificación, pues en ello yo considero cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades y respecto a ello, qué capacitación o qué entrenamiento previo requiere mi personal, basándonos obviamente en esa matriz de riesgo por proceso, en la matriz de áreas críticas que maneje la compañía, en el análisis de contexto, bueno, todas estas herramientas que me permitan a mí identificar cuáles son esos posibles escenarios y que son objeto o que bien valen la pena poner a prueba en ejercicios de simulación. Lo otro es que debemos definir roles y responsabilidades. Importante que asignemos claramente cuáles son los roles y las responsabilidades de cada miembro del equipo, ya sea frente a una situación de pánico, frente a una situación de emergencia, y debemos designar obviamente a un líder responsable encargado de hacer la evacuación, encargado de realizar la comunicación interna y externa, los reportes a las autoridades, bueno, todo lo asociado a este tipo de responsabilidades y de roles. Esto obviamente va muy asociado con la comunicación interna y externa y es que debemos contemplar dentro de ese plan de actuación o nuestro plan de emergencias cuáles son esas estrategias de comunicación que sean lo más efectivas tanto para la empresa al interior de la organización con todos los colaboradores, como de cara a las comunicaciones externas frente a las autoridades. ¿Esto qué repercute o qué implicaciones tiene? Pues que nosotros debemos contar con canales de comunicación que sean claros, tener un sistema de alerta adecuado, informar al personal claro, de manera clara, concisa y detallada sobre la emergencia y sobre las acciones a seguir y debe tener un liderato y debe tener una participación estas personas que definimos en el ítem anterior, es decir, en sus roles y sus responsabilidades, que sea capaz de encaminar a la gente frente a la acción esperada que se pretende seguir frente a cada evento. Posteriormente a esto, pues también tenemos que tener en cuenta el entrenamiento, una formación especializada en los diferentes niveles de la organización, tanto tácticos como estratégicos como operativos, de los diferentes actores que pueden llegar a intervenir o que pueden verse inmersos en este tipo de escenarios. Es esencial que se brinde una adecuada capacitación, que todo el personal conozca los procedimientos, conozca los protocolos establecidos, qué pueden hacer, cuáles son los planes de acción y estos planes o este entrenamiento, pues obviamente debe ser no solamente revisado y validado y divulgado, sino que también se debe actualizar de manera periódica frente a los cambios en la compañía, frente al el cambio de personal. De pronto, si ya el personal identificaba a uno de los colaboradores como el líder o como la persona a la cual debe dirigirse para reportar los eventos o como soporte frente a estos escenarios, pero la persona se desvincula de la compañía, pues tener muy claro cuál es la nueva persona que asume el rol, hacer las presentaciones y las sensibilizaciones correspondientes y que todos tengan claro pues a quién pueden acudir. Todo eso pues lo logramos a través del entrenamiento.
Los ejercicios previos, como les decía, y como se recomienda, es que hagamos actividades previas de práctica, de preparación, que nos permitan fortalecer esa gestión de riesgos frente a los diferentes actores que van a estar involucrados. Es pertinente también que se incluyan eh, ejecuciones periódicas de simulacros para poner a prueba su efectividad, para buscar una mejora constante, ¿cierto?, de nuestra capacidad de reacción, ya sea en tiempo, ya sea en disponibilidad de recursos o en capacidad de respuesta. Estos simulacros nos permiten evaluar cuál es la comprensión y el desempeño de nuestro personal, identificar de pronto qué áreas o qué procesos fueron un poco más efectivos, más eficientes, o por el contrario, en cuáles debemos esforzarnos un poco más para prepararlos, y que un aspecto muy importante es que se pueda garantizar que el personal está familiarizado con los procedimientos establecidos y que tiene claro el qué, el cómo, el cuándo deben actuar frente a una situación de estas. Y el tema del lugar, pues obviamente también debe estar ahí dentro de esa planificación, que el lugar recree situaciones de pánico, situaciones de emergencia, con obviamente el mínimo riesgo posible y con las condiciones más adecuadas. Ahora miremos pues cuáles son esos aspectos claves que debemos contemplar previo pues a un ejercicio de simulación. Primero, el tema de la fecha y la hora. Es muy importante y que quede claro y conciso en nuestro guión, en nuestro derrotero, la fecha y la hora en la cual se va a ejecutar el simulacro. Se deben tener en cuenta factores como disponibilidad del personal, la carga laboral, la conveniencia para garantizar que haya una máxima participación y atención del personal involucrado. Aquí es muy importante pues el tema de la comunicación interna y de contemplar otros factores externos, pues que ese día, si el simulacro de pronto es de contaminación de la carga, no vaya a haber algún tipo de paro o alguna situación de orden público que me impida que la ejecución del desarrollo del simulacro se lleve adecuadamente. Entonces es muy importante que se contemplen todos estos aspectos. No es poner una fecha y una hora solamente por ponerla, sino que se analicen los diferentes aspectos tanto al interior de la organización como en el contexto externo. Frente a esto, pues también que el escenario que elijamos sea el más apropiado, que sea realista, que sea algo lo más llevado a la realidad, lo más relevante, porque pues es importante que sea como lo más natural posible y que nos permita obviamente desafiar, ¿cierto?, la capacidad de respuesta del personal. Definir si vamos a invitar o vamos a tener participantes adicionales, ¿cierto? De pronto autoridades, empresas vecinas, asociados de negocio que estén inmersos en la seguridad en la cadena de suministro, mi proveedor de transporte, mi empresa de vigilancia, alguna autoridad de control, ¿cierto? Dependiendo del escenario de riesgo que vaya a simular. La idea es que yo establezca esa participación de esos diferentes actores y que pueda tener esa experiencia pues de esa asistencia, ya sea que vayan a involucrarse en el ejercicio o que sencillamente estén participando como espectadores involucrados pues allí. Esto nos va a permitir ganar en experiencia y ganar en oportunidades de aprendizaje frente al desarrollo del ejercicio. El tema de la comunicación, sin duda alguna, es un factor crítico de éxito dentro de todo este ejercicio. Debemos en esa planeación, antes de llevar a cabo el simulacro, pues comunicar cuáles van a ser los detalles con las personas que van a estar involucradas en el ejercicio. Cuando son simulacros avisados, pues sí lo ponemos en conocimiento, muy seguramente habrá alguna campaña de divulgación para que todo el mundo esté preparado, pero cuando son simulacros no avisados, pues sencillamente ese grupo designado para ejecutar el ejercicio, que serán dos o tres personas a lo máximo, pues es el que tiene clara la información, el que sabe cómo debe informar a los empleados, a los socios comerciales, a las autoridades, en caso tal pues de que el escenario tenga, digamos, alguna novedad, y evitar de esta manera de pronto malentendidos con las autoridades o evitar confusiones que generen otras situaciones adversas, pues como resultado de este tipo de ejercicios. Entonces es importante que podamos enfatizar de qué se trata el simulacro
y definir pues que no es una situación de emergencia real, sino que es un escenario pues simulado. Antes de realizar el ejercicio, pues es importante también tener un plan de acción detallado. Es esencial que podamos definir cuál es ese plan que nos permita garantizar una ejecución fluida y ordenada de simulacro, muy sistemática, paso a paso, cuáles son las tareas, las responsabilidades de cada participante. Para eso, pues previamente, como les lo veíamos en el slide anterior, hemos definido unos roles, unas responsabilidades. Hemos establecido cuáles son las etapas de simulacro, qué acciones van a ir primero, cuáles son las acciones secundarias, cuáles son los puntos de encuentro, cómo son los protocolos de comunicación y pues toda la información que se considere relevante dentro de este plan de acción. Y finalmente, debemos establecer cómo se va a realizar esa evaluación posterior, es decir, una vez ejecutado el ejercicio, pues cómo vamos a revisar y analizar cuál fue el desempeño de los participantes, cómo voy a identificar las fortalezas, las áreas de mejora, las acciones correctivas, eh, todas esas acciones que se deban tener en cuenta para futuros simulacros, el aprendizaje continuo, la retroalimentación por parte de las autoridades o de los mismos involucrados en el ejercicio. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas de un simulacro? Primero, pues debemos contemplar que estos escenarios tienen en cuenta un antes, un durante y un después. El antes, pues implica todo el tema de la preparación previa, ¿cierto? Se presentan el tema del contexto, el plan de trabajo, todos los aspectos logísticos, requerimientos que vamos a establecer. Y lo segundo es el durante, es decir, en la ejecución, el montaje de los escenarios y la activación o el desarrollo como tal del ejercicio. Y el después, todo lo que tiene que ver con la evaluación posterior, la recopilación de resultados, que es igual de importante que los dos anteriores. Entonces, en esta primera parte de planeación, pues establecemos cuáles son los pasos a seguir durante la ejecución de los servicios. Esto va acompañado de preguntas orientadoras que nos permitan tomar decisiones, ¿cierto? Y por eso hablamos de una viabilidad. Debemos definir claramente, identificar primero cuál es la necesidad clave de realizar un simulacro. Un simulacro no es, ay, es que porque me lo pide la norma o es porque es una buena práctica. No, hagamos un ejercicio juicioso de analizar cuál es la expectativa que tenemos, qué es lo que vamos a medir, qué es lo que queremos analizar y controlar con ese simulacro, ¿sí? Entonces, la idea fundamental es determinar esa viabilidad, identificar la necesidad, si es pertinente estratégicamente, operativamente, económicamente, si es un ejercicio que es viable y que es necesario puntualmente de pronto para atacar alguna vulnerabilidad o algún factor que consideramos en la organización que se deba mejorar. ¿Cómo hacemos esto? Pues respondiendo a cuestionamientos como por qué se debe realizar el ejercicio, si existen antecedentes de eventos previos, de pronto la organización fue objeto o estuvo muy cerca de ser objeto de algún incidente en seguridad para la cadena de suministro y entonces esto a mí me genera una alerta y es el fundamento o es la base necesaria para yo activar un tipo de protocolos de estos, ¿cierto? Que me permiten a mí evidenciar una necesidad clara. Entonces, eso lo debo yo contemplar dentro de este aspecto de viabilidad. ¿Cómo va a ser la ejecución del ejercicio? ¿Realmente le aportará a la compañía una mejora en las condiciones de seguridad? ¿Impactará positivamente? Ese análisis es el que nosotros hacemos en esa viabilidad y para ello, pues obviamente analizamos los riesgos, identificamos los riesgos, planificamos los escenarios y obviamente todo esto debe estar contemplado dentro de nuestros planes de actuación y dentro de lo que nosotros hemos validado como situaciones pues de emergencia o de pánico que ponen en riesgo la compañía. Lo segundo, tener en cuenta un contexto general. Es muy importante definir qué queremos lograr con este ejercicio de simulacro, recomendaciones en relación a que se establezcan objetivos para el ejercicio, objetivos que sean realistas, que sean coherentes, que sean concretos, que sean alcanzables, que me permitan medir la capacidad y las limitantes hasta dónde puedo llegar yo como organización para realizar este tipo de ejercicios. ¿Qué buscamos con este ejercicio? ¿Qué se espera lograr o identificar con este tipo de ejercicios? ¿Qué elementos me va a permitir fortalecer
¿cierto? Y validar efectivamente qué es lo que quiero evaluar. Este es, digamos que, el punto de partida crucial para establecer un simulacro. No es algo por cumplir con la norma o porque debemos hacerlo, sino que analicemos más a fondo y tengamos una justificación del porqué sobre cada tipo de situaciones de simulación que vamos a realizar. Este contexto general también me permite definir cuál es el alcance del ejercicio, es decir, establecer su magnitud. Veíamos previamente acerca de los tipos de simulacros, que puede ser un simulacro total porque involucra a toda la organización o puede ser un simulacro parcial porque involucra puntualmente a un área o a un proceso en específico. Entonces, es importante que desde esta etapa de planificación estructuremos cuál va a ser el alcance del ejercicio. Es decir, hasta dónde queremos llegar con el ejercicio, estableciendo cuáles son esos puntos detonantes que marcarían tanto el fin o la suspensión del ejercicio. Es decir, hasta qué punto vamos a llegar de acuerdo a ese análisis que hemos hecho de riesgos. Ah, no, es que vamos a simular, yo qué sé, un escenario de un paquete sospechoso, pero si se genera una alerta comunitaria porque todo el mundo cree que es un paquete bomba y entonces esto me genera un caos, entonces en este momento se suspende el ejercicio y actuamos de la siguiente manera según nuestro protocolo establecido, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy importante que desde este momento de la planeación, en el antes, establezcamos cuál va a ser ese alcance, incluso o desde su fin o suspensión en el caso de los ejercicios de simulación. Tercero, pues tener en cuenta la estructura organizacional. Muy importante definir cuál va a ser esa población objetivo, cuáles son sus funciones, sus responsabilidades, qué personas asumirán, obviamente, este ejercicio. Establecer una figura de líder, como les decía, es importantísimo tener claro cuál es la persona encargada de articular todas estas actividades que se están planeando, cómo se va a desarrollar y se va a llevar a cabo la ejecución de este ejercicio. Muchas veces pues es el jefe o el coordinador de seguridad, el encargado, incluso a veces involucran al personal de SST porque tienden mucho a confundir este tipo de simulacros con los que ya se manejan desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero no lo son. Ya estamos mirando que tienen un contexto y que tienen un análisis enfocado en seguridad en la cadena de suministro y en los riesgos asociados a estos sistemas, a estos programas. Entonces es muy importante que este personal que sepa, que esté involucrado o que esté inmerso incluso en la operación y que pueda participar y que tenga un rol directo con capacidad de decisión frente pues al desarrollo de estos ejercicios, porque como lo hemos mencionado, digamos que aunque son simulacros y que son escenarios simulados, pues muy seguramente vamos a tener reacciones que desconocemos por parte del personal, por parte de los actores involucrados, y pues tiene que estar como con esa capacidad de respuesta. Entonces es importantísimo pues definir cuál es la persona líder, el abanderado de llevar a cabo este tipo de ejercicios. Ahora bien, respecto al plan de trabajo, pues es importante que describamos cuál es esa secuencia de actividades, ¿cierto? Especifiquemos de manera muy enfática y específica cuáles van a ser las acciones que vamos a desarrollar antes, durante y después del ejercicio, definir aspectos como las acciones a desarrollar, los responsables, el cronograma de tiempos, el presupuesto, los recursos técnicos, materiales que vamos a utilizar. ¿Sí? Eso también va dentro de esos aspectos técnicos y para ello pues obviamente tenemos que determinar cuál va a ser el escenario simulado, si vamos a requerir, por ejemplo, si es un paquete sospechoso, entonces si va a ser en una caja, si va a ser un desayuno sorpresa, como ya se ha visto en otros casos, si va a ser un sobre, ¿cierto? Todos esos aspectos que son importantes que se determinen, obviamente van incluidos aquí en todos esos aspectos técnicos y también van incluidos en el guión. El guión es el derrotero de nosotros en el ejercicio de simulacro. Entonces, como una de las evidencias que nosotros tenemos para evidenciar
que estamos desarrollando este tipo de simulacros, pues se establecen en el guión. El guión es ese documento directriz que nos permite establecer en un documento, obviamente, que detalle paso a paso todas las acciones secuenciales, estratégicas, tácticas y también todo el tema operativo, ¿cierto? Que incluye cuál es el rol, los responsables, los recursos, todo eso lo vamos a establecer aquí en en esa fase de planeación y vamos a determinar, pues, si requerimos de pronto involucrar autoridades, si vamos a requerir involucrar de pronto algunos elementos o herramientas, todo eso lo vamos a determinar allí en ese guión. Importante que para el caso, obviamente, de todos estos simulacros es fundamental realizar el análisis de riesgo respectivo, que se logren identificar cuáles son esos riesgos potenciales y también establecer un plan de contingencia frente a eventualidades que se puedan llegar a presentar. Como les decía, no estamos exentos de que este tipo de situaciones nos generen o nos desencadenen otras situaciones desfavorables, ¿cierto? Entonces, accidentes, que generen de pronto caos o problemas del orden público. Entonces, ¿qué vamos a hacer si se presentan este tipo de situaciones? Todo ello, pues, obviamente implica que contemplemos tanto la seguridad física como la seguridad operacional y establecer todas las medidas de control pertinentes. Ahora bien, el segundo punto, el durante. Muy importante el tema de la ejecución. El tema de la ejecución, pues una vez hemos establecido y detallado claramente cómo va a ser esa planificación de esos ejercicios, pues nosotros establecemos, ¿cierto? ¿Cuál es la preparación de las áreas? Cómo se va a desarrollar el ejercicio, cómo lo vamos a distribuir en cada una de las fases o del paso a paso, las personas involucradas que tienen muy claro cuáles son sus funciones de acuerdo al guión que se ha establecido. Entonces, pues digamos que horas previas al ejercicio, primero hacemos un montaje del escenario, ¿cierto? Establecemos cómo se va a hacer de pronto la caracterización del personal o de las personas involucradas que nos van a servir como de objeto, pues de gancho aquí en el ejercicio, ubicamos cuáles son esos escenarios. Si de pronto estamos hablando de que es un escenario de pronto en la calle, de pronto por una contaminación de la carga en ruta, entonces momentos previos al ejercicio, horas antes, pues yo debo asignar a la persona, ubicarla estratégicamente en cierto lugar, que desarrolle ciertas situaciones específicas, coordinar su transporte, sus traslados, todas las actividades, mejor dicho, que sean requeridas para el montaje del escenario. Eso hace parte de ese durante, ¿cierto? Ese personal debe tener claro cuál es ese rol, cómo debe iniciar el ejercicio o cómo debe dar apertura a la situación que se va a simular y cuando hemos invitado a personal externo o cuando hemos invitado a autoridades, pues debemos prevenir eh, dónde va a estar su ubicación y cuál va a ser la función específica que ellos van a desarrollar. Frente a la contextualización, pues digamos que describir muy bien el ambiente, la preparación del escenario, los aspectos iniciales, cuál va a ser la situación de pánico o la situación de emergencia simulada, presentando obviamente pues todo el escenario, el ejercicio inicia con la ocurrencia del evento, ¿sí? Y con la notificación a los participantes involucrados y que tienen conocimientos. Entonces, por ejemplo, la persona que vaya a simular un paquete sospechoso, entonces me imagino que de pronto puede ser un escenario de estoy simulando que voy a ingresar a la compañía con una maleta o con un paquete o con un domicilio, ¿sí? Y ahí ya empieza como todo el protocolo de activación. En este caso, la persona del proceso, el líder responsable que hemos dicho que es la persona, el abanderado de llevar a cabo todo este proceso, que muy seguramente es el coordinador de seguridad o el jefe de seguridad o quien haga sus veces, pues debe evaluar que eh, están en las condiciones de seguridad física eh, para dar el aval al inicio del ejercicio y de comunicar en caso tal de que de pronto se haya presentado alguna situación imprevista. Hoy en día que hemos visto que en cualquier momento pues se presentan desmanes del orden público, pues que en el momento en que se va a llevar a cabo la ejecución lo podamos ejecutar y de lo contrario, pues comunicar las recomendaciones pertinentes en caso tal de que no se pueda llevar a cabo la ejecución del mismo. Hablamos entonces de activación del escenario y es cuando durante este ejercicio, pues el líder del simulacro, la persona encargada,
dice, sí, ok, vamos a iniciar, están las condiciones según lo planteaba en el guión, se detalla pues como todas las actividades que resultan para poder desarrollar de una manera lógica y secuencial cada una de las fases y de los escenarios, ¿sí? Y todo se debe llevar a cabo de acuerdo al control que manejamos en la bitácora de escenarios, que eso está implícito y de manera detallada en el guión que hemos preparado en la fase uno. En este mismo sentido, pues debemos activar todos los instrumentos y las herramientas que requieran para establecer las acciones de respuesta según la ejecución de este ejercicio. Ahora bien, en la operación, pues nosotros debemos plantear cuáles son las soluciones frente a las diferentes situaciones de pánicos que se puedan llegar a presentar, ¿cierto? Perdón, lo importante es buscar estabilizar esa situación de pánico, generar un reporte de una atención, pues digamos que pertinente, oportuna, si estamos hablando, por ejemplo, de una llamada extorsiva, que la persona que fue objeto de este ejercicio simulado de pronto entre en una situación de pánico, de crisis, eh, de pronto de alteración que impida que se pueda controlar ese escenario, pues la idea es que durante esta fase podamos establecer el plan de acción específico y que podamos destinar los recursos pues que sean necesarios para evitar que se presenten alteraciones o afectaciones mayores. Y finalmente, pues llega el cierre del ejercicio y es cuando el líder principal considera que se ha alcanzado el objetivo del ejercicio porque, por ejemplo, el ejercicio era un paquete sospechoso y el paquete sospechoso logró ingresar a la organización y fue permeada la seguridad física y se logró ingresar hasta el área o la ubicación en donde se tenía proyectado. Entonces, sencillamente el ejercicio ya da cierre y en este caso pues ya se determina que se cumplió con el objetivo o el ejercicio se puede dar en cierre porque excedió el tiempo en el cual se tenía planificado o proyectado en en el guión que iba a ocurrir, porque se presentó de pronto alguna irrupción inesperada, ¿cierto? No contemplada dentro del guión, como les digo, de pronto alguna manifestación o algún evento natural, un temblor, un terremoto que pues puso en riesgo una situación de continuar o dar continuidad a esa situación. Entonces, cada ejercicio pues debe concluir con ese análisis inmediato en el momento del cierre, ¿cierto? La idea es que demos oportunidad al personal involucrado de expresar su reacción, de cómo se sintió, de cómo vivió ese momento y en este punto, pues analizar cuáles fueron las actuaciones de cada uno de de los participantes, qué tan eficientes fueron, cuáles son las acciones que tomaron, cómo estuvo nuestro plan de respuesta, ¿sí? La idea es que podamos evaluar en este mismo momento, digamos, en caliente, cómo llevamos a cabo el ejercicio. Ahora bien, en cuanto a la evaluación, pues muy importante que hagamos primero la evaluación del ejercicio, no solamente en el momento de cierre, sino que pues una vez finaliza el ejercicio, pues la idea es que se pueda valorar la eficiencia y la eficacia de nuestra capacidad de respuesta, de la capacidad de toma de decisiones frente al evento, que los participantes den esa propia retroalimentación y que se autoevalúen respecto a su desempeño. Cumplí con lo que estaba establecido en el protocolo, fui capaz de avisar a las autoridades o al personal directivo o al personal o a mi líder, ¿cierto? Encargado de seguridad que se estaba presentando un escenario, ¿cierto? Entonces, la idea es que dentro de esa evaluación que vamos a hacer después, pues hagamos primero un análisis respecto al ejercicio, confrontado contra los procedimientos y protocolos que tiene establecidos la compañía, determinar si el personal efectivamente estuvo en capacidad de respuesta para atender una situación de pánico simulada como esta, cuál fue la participación de de ese personal o de esas autoridades involucradas y cómo me complementan a mí frente al objetivo que yo tenía previsto con la realización de esos simulacros, si se obtuvo el resultado esperado o si era lo que yo pretendía con el ejercicio, que se compilen todos los resultados en cuanto a fotografías, videos, observaciones, apreciaciones que se tuvo para evaluar de manera muy imparcial
y muy sensata todo el ejercicio. Y respecto al informe final, pues lo importante es contar con una recopilación de datos de acuerdo al guión, ¿cierto? Incluyendo los tiempos de respuesta según las actividades secuenciales, si cumplí con la comunicación interna y externa, el protocolo, los tiempos de respuesta. em, cuáles fueron las conclusiones de esa evaluación al cierre del ejercicio, ¿sí? Por parte de los líderes, de los representantes de la compañía, de los colaboradores, de la empresa de vigilancia o de los actores de la empresa de transporte que de pronto pudo haber eh, haberse visto involucrada en el ejercicio, analizar cuáles son las fortalezas y oportunidades de mejora, cuáles son las acciones correctivas, es decir, que en un próximo ejercicio que debemos tener en cuenta para no volver a recurrir de pronto en estas actuaciones que debemos mejorar. Y finalmente tener esa parte de aprendizaje y de lecciones aprendidas frente a este tipo de situaciones. ¿Cuáles son las ventajas de realizar un simulacro? Pues muchísimas, pero digamos que nos permiten mejorar la preparación, lo hemos dicho, identificar claramente qué hacer y cómo actuar en caso de situaciones de pánico, optimizar la reacción del personal, que los trabajadores tengan conocimientos sobre los protocolos, sobre los procedimientos y que puedan responder de forma rápida y eficaz ante este tipo de situaciones. Promover una cultura de seguridad, y aquí es importantísimo porque nos permite adquirir una mayor conciencia sobre los peligros y sobre los riesgos y cómo enfrentarlos, cómo acatar los protocolos de seguridad que tiene establecida la organización. Nos permiten también evaluar cuáles son las condiciones de seguridad de la empresa y de las instalaciones, analizar y evaluar cómo está el equipo de trabajo eh, en estos casos pues, de emergencia, de simulacros y de situaciones de pánico, y asegurar pues que todo lo que operativamente yo tengo, ya sean equipos, ya sean herramientas, infraestructura, pues esté en buen estado y esté funcionando y está adecuados pues para llegarse a usar en un momento de una situación pues real, ¿cierto? Mejorar los tiempos de respuesta. Una vez hagamos de manera periódica los simulacros, pues muy seguramente vamos a ir perfeccionando esa capacidad de reacción. Es tan importante hacer el simulacro como hacerlos con una frecuencia adecuada, ¿sí? Si nosotros lo hicimos una vez al año o lo hicimos por allá una vez cada 2 años o solamente cuando nos lo pidió la norma o cuando nos lo solicitó como una acción de mejora o una recomendación el auditor, pues estamos fracasando en esas ventajas que tenemos con este tipo de ejercicios. Y pues también nos permiten disminuir el miedo y la desorientación de los colaboradores que se convierten en un elemento crucial e incluso pues fatal frente a la reacción que puedan tener los trabajadores, ¿sí? Entonces, beneficios pues muchísimos, pero pues aquí hay unos de ellos. ¿Cómo manejamos esas situaciones de pánico? Pues una situación de pánico, ustedes sabrán, es un episodio medio intenso, repentino, una situación en la cual se puede perder el control, que le genera ansiedad y miedo a los mismos colaboradores. Nosotros para los simulacros debemos tener una previsión y con esto se pueden apoyar como con la caracterización que hace el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo respecto a de pronto condiciones preexistentes en el personal que ustedes tienen que identificar para, en esa fase de planeación de la cual hablamos, contemplar al personal que definitivamente no puede hacer parte de este tipo de ejercicios porque pues, puede generarle situaciones médicas incluso complicadas, ¿sí? Esas situaciones de pánico, que, bueno, se me fueron ahí los slides adicionales. Esas situaciones de pánico, como los contempla la norma, pues están las llamadas sospechosas exhaustivas, la contaminación de contenedores, las contingencias informáticas, el ingreso de paquetes o correspondencias sospechosas, existen otros como hurtos, saqueos, incendios, derrames naturales, intrusión de personal no autorizado, pero digamos que esas son las principales situaciones de pánico que contemplamos en temas de seguridad en la cadena de suministro. ¿Qué impacto tienen esas situaciones de pánico? Pues que nos pueden afectar la calidad de vida del colaborador, afectar su desempeño en lo laboral, causarle miedo, preocupación o pánico. Es decir, este tipo de escenarios de simulacro pueden desencadenar unos impactos emocionales por temas de preocupación de la consecuencia de los resultados del simulacro. Entonces van a decir, no, me van a echar
o me van a remover del puesto, o no soy capaz de pronto de manejar la situación, no me van a considerar después. Pueden causarle también otros impactos físicos en temas ya médicos, ¿cierto? Dolores de pecho, eh, taticardias, alteraciones, ansiedad, y en su vida cotidiana, pues también porque cambia el comportamiento antes y después de realizar un simulacro, y más cuando se ha visto inmerso como actor fundamental en el ejercicio. Entonces, hay muchos impactos que debemos contemplar y que se deben establecer las acciones, digamos que estructuradas, establecer cuáles son esos protocolos, cuáles son esos roles y responsabilidades, y preparar al personal para que estos escenarios se conviertan en eventos colaborativos y por el contrario no generen algún impacto negativo en el desarrollo pues de los colaboradores en su compañía. Frente a los protocolos de emergencia ante las autoridades, pues importantísimo que lo principal frente a este escenario es que siempre tomemos las decisiones preparadas, ¿cierto? Que tengamos una respuesta contundente frente a estos escenarios disruptivos. El objetivo es que establezcamos unos mecanismos de coordinación, de comunicación interinstitucional con las autoridades competentes, definir claramente cuáles son esas partes interesadas y quiénes están involucrados en estos ejercicios, ya sea la Policía Nacional, el GAULA, el Ejército, eh, para casos de lavado de activos, pues la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF, para temas de seguridad en la cadena de suministro, pues la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, los bomberos, o si son casos pues de riesgos químicos, las autoridades ambientales correspondientes. Entonces, una vez se ha notificado el incidente, pues lo primero es evidenciar la ocurrencia del evento, ¿cierto? Notificar la alerta, identificar el origen del incidente, cuáles son los riesgos de seguridad del personal o de la compañía, cuáles son los tiempos de desplazamiento en caso tal pues de que no sea en la compañía, sino que sea eh, en el trayecto o en el transcurso pues de la llegada a la compañía, las áreas que impactan, establecer cuáles son la priorización para la atención de las estrategias ante la respuesta a estos incidentes. Debemos también evaluar las acciones correspondientes para prevenir y mitigar las amenazas que se puedan llegar a presentar. Todo el tema también del plan de acción del incidente, llevar sobre todo una secuencia lógica, porque cuando se presentan eventos reales, pues obviamente la autoridad competente va a requerir que se haga una recapitulación de qué fue lo que sucedió y de ustedes cómo actuaron respecto a lo que procedimentalmente tienen establecido. Entonces, es muy importante pues coordinar todas estas actuaciones, eh, y obviamente tener en cuenta pues cuál fue el impacto y la capacidad de respuesta de la compañía frente a los reportes que se van a entregar, ya sean reportes parciales o ya sean reportes pues ya finales para las investigaciones pertinentes. Y para llevar a cabo pues el cierre de ese reporte ante las autoridades, pues establecer cuál es la atención del incidente, cómo se llevó a cabo, cuánto fue su duración. Por eso es muy importante que, así tal cual como en el ejercicio, en la práctica, en la vida real, llevemos a cabo esa secuencia lógica de la ejecución. Importante para esa respuesta ante las autoridades, el tema de la cadena de comunicación, lo hemos dicho, detectar las alertas, los involucrados, el qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el porqué de la situación, todo lo que se conoce, determinar quién de la compañía tendrá el poder de decisión para reportar a las autoridades, para determinar los casos a seguir. En el caso, cuando hablamos de temas de lavado de activos o situaciones sospechosas o inusuales, pues obviamente que esto lo hará el oficial de cumplimiento de cada organización. Para el caso de incidentes relacionados con seguridad en la cadena de suministro de las compañías, pues es el IROA, en este caso frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que tiene 5 días, dentro de los primeros 5 días del sucedido el evento, para notificar a las autoridades y evitar incumplimientos frente a la norma. Podemos tener diferentes tipos de actuaciones frente al reporte de violación de sellos. Debemos notificar, pues obviamente, la autenticidad de los sellos, cuál es el procedimiento, la lista de chequeo,
si se presentó de pronto alguna novedad reportada con antelación. Entonces, digamos que eso lo debemos contemplar en esos reportes o alertas generadas. Debemos contar con el listado de contactos actualizado de las autoridades, que incluya la dirección, el teléfono, las líneas de atención, los horarios de atención, los correos de contacto, ¿cierto? ¿Qué debemos contemplar para los planes de acción en eventos disruptivos? Importante, informar obviamente a todas las partes interesadas, eh, determinar qué vamos a informar, analizar la información eh, que pueda llegar a suceder, ¿cierto? Actividades que sean preventivas, establecer una metodología para medir los riesgos y las nuevas oportunidades, identificar cómo vamos a documentar las acciones que sean necesarias para la ejecución de este tipo de ejercicios y lo que hemos visto. Primero, pues detallar cuáles son los roles y responsabilidades, cuáles son los posibles escenarios en los que se pueden presentar de acuerdo a ese análisis de riesgo, cuáles serán las acciones frente a la respuesta del posible escenario, es decir, el durante, ¿cierto? Del que hablamos, puntualizar cómo actuará la empresa, los actores, el personal involucrado, los recursos necesarios, determinar las actividades para recuperar la normalidad de la operación, es decir, el después, ¿cierto? Las acciones de respuesta, definir cuáles son los pasos, evitando al máximo improvisar en el escenario. Establecer y cuantificar cuáles son los recursos requeridos para poner en marcha esos planes de acción frente a eventos disruptivos e involucrar todos los actores internos y externos que podamos identificar como recursos necesarios para la ejecución de estos eventos o frente a la ocurrencia de estos eventos y evitar confusiones. Obviamente, la idea es que tengamos todo proyectado y planificado en estos planes de acción conforme a lo que hemos visto. Finalmente, pues obviamente invitarlos a que ejerciten su plan. Muy seguramente dentro de todas las organizaciones contemplan sus planes de actuación, sus protocolos de emergencia, eh, pero la idea es que una parte esencial de este proceso es que validemos esos planes, ¿sí? Garantizando así que podamos cumplir con los objetivos que se tienen planteados, con los requisitos propuestos para la evaluación del riesgo, que nos puedan surgir nuevas amenazas que no hemos contemplado o que se generen nuevos eventos disruptivos que sean creíbles y que requieren ser evaluados. Entonces, estos procesos o estos ejercicios nos permiten demostrar su practicidad, su fiabilidad y ser, pues obviamente, lo más realistas posibles, disminuir las brechas, mejorar la capacidad de respuesta, garantizar que el equipo esté preparado y adecuado y que la empresa cuente con los recursos y con los planes y las acciones pertinentes para que puedan llevar a cabo una respuesta oportuna y eficiente frente a situaciones llevadas a la vida real. Entonces, básicamente esto era lo que teníamos preparado para ustedes. No sé, Jessy, si tenemos de pronto preguntas allí en el chat. Sí, Lina, muchísimas gracias por tu intervención tan importante. Tenemos dos intervenciones. Preguntan, Lina, de acuerdo a cada matriz de riesgos y de procesos de cada área de la compañía, ¿cada cuánto se deberían hacer los simulacros teniendo en cuenta la rotación de personal, si se trabaja en turnos diurnos y nocturnos y en días feriados donde el personal es menor? Ok, bueno, la idea ahí es que por temas de costos, pues muy seguramente las organizaciones no van a tener la posibilidad de realizar este tipo de escenarios de manera recurrente, pero por lo menos sí, y ojalá cada 6 meses estar realizando al menos un tipo de escenario. Lo hemos visto, hemos tenido diferentes, digamos que, situaciones de pánico o escenarios que se pueden llegar a simular. La idea es que se haga un análisis muy detallado de cuál es ese posible escenario que de pronto me genere a mí un impacto más eficiente para la organización, para lo que queremos simular. Entonces, la idea es que obviamente como mínimo cada 6 meses estemos realizando un simulacro y lo importante también, como se los he reiterado, el tema de la capacitación y de la sensibilización, es decir, que el personal sepa cómo debe actuar, eso es lo más importante frente a un escenario real, que esté capacitado constantemente porque como a todos se nos olvida, se nos pasa,
no tenemos claro, hay rotación de personal y la idea es que estemos preparados frente a este tipo de situaciones. Muchas gracias, Lina. Esperamos que se haya podido dar respuesta al señor Carlos que hizo la consulta. Tenemos otras preguntas que dicen, en caso de disimular llamadas extorsivas, ¿cómo sugieren hacer el ejercicio sin incurrir en un tema legal? Bueno, eso es un tema muy importante. La idea es que, como les decía, dentro de esa fase de planificación, ustedes contemplen todo este tipo de variables, el tema de salud, el tema de las condiciones físicas, locativas, del personal. Sí, digamos que nosotros desde AES, cuando realizamos este tipo de ejercicios, directamente tenemos unas cláusulas obviamente compromisorias con la compañía para evitar justamente que de pronto la persona llame a alguna autoridad que no esté avisada y que se genere un efecto adverso o negativo. Eso todo lo contemplamos dentro de esa fase de planificación y la idea es que de manera preventiva, pues ustedes previamente indiquen al personal hacia quién se debe dirigir. Para el caso particular de una llamada extorsiva, si la persona recibe la llamada extorsiva, pero sabe cómo actuar dentro de la organización, entonces se va a dirigir y va a notificar directamente al líder de proceso responsable y le va a decir, mira, me están llamando, ¿qué hago? ¿Qué medidas tomo? Y allí en ese momento, pues digamos que se suspende el ejercicio y se da por enterado de que la persona tuvo el conocimiento de cómo actuar frente a esta situación. Sin embargo, si por el contrario la persona, perdón, no conoce los protocolos de la empresa y llama directamente a la autoridad y no pone en conocimiento de su líder de proceso, allí es cuando ya se empieza a desencadenar pues, situaciones, en este caso legales, pues implicaciones penales en las cuales puede incurrir la compañía por hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, la idea es que cuenten con el apoyo de un personal y de un experto en este tema que les ayude con todo esto que vimos que si ven es bastante denso para ocuparse uno mismo de ellos y que con la experiencia y la trayectoria pues que ya tenemos les podemos orientar para que lo puedan hacer. No sé, Jessy, si hay otra pregunta. Sí, tenemos en dos últimas preguntas. Dicen, ¿algún formato recomendado para esta clase de simulacros? Bueno, formatos las compañías tienen, yo creo que muchas se acogen a lo que manejan desde el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ya realizan sus simulacros de emergencia, pero la idea es que sí se pueda contar con un reporte de un guión, ¿cierto? Que nos permita generar ese protocolo, ese paso a paso del cual les comentaba para que de manera secuencial y lógica se ejecuten cada una de las actividades y se pueda llevar esa minuta con el protocolo de actuación y de los escenarios que se van llevando a cabo en la evaluación. ¿Cierto? Digamos que de cara a una evaluación, a una auditoría, lo que le va a pedir el auditor o el oficial encargado de realizar esa verificación es que ustedes hicieron de manera preventiva la planificación, tienen un guión con el cual se llevó a cabo el ejercicio y que realizaron la evaluación final del ejercicio con las respectivas evidencias de la ejecución. Entonces es muy importante que dentro de ese formato que se establezca por compañía, por organización, contemplen estos aspectos de de la planificación, el guión en la ejecución y la parte de las conclusiones y las evidencias con las recomendaciones y el análisis final pues, del ejercicio. Muchas gracias. La última pregunta, ¿qué otras entidades se pueden involucrar en un simulacro? Bueno, autoridades, todo va a depender mucho del tipo de simulacro. Si estamos hablando de simulacro de cadena de suministro, pues muy seguramente va a estar policía antinarcóticos, va a estar DIAN, eh, va a estar, si hablamos de contaminación de la carga o de llamada extorsiva, puede estar incluso Gaula. Pero si vamos, si estamos hablando de temas de pronto de simulacros que tengan que ver con riesgos químicos, pues muy seguramente las seguridades medioambientales, ya ahí toca específicamente determinar según el escenario cuál es la autoridad que se puede involucrar. Las autoridades son muy abiertas a colaborar con las compañías frente a este tipo de situaciones. Ahí lo importante es saber cómo se va a plantear el ejercicio
y darlo en entendimiento a la autoridad, tener ese relacionamiento con ellos para que les permitan tener esa participación activa que se vuelve mucho más vivencial. Lo importante es que como compañía estemos preparados porque esto puede jugar como en un doble filo, ¿cierto? Es decir, si yo no estoy preparado, llamo a la entidad, demuestro que mi capacidad de respuesta no es contundente y el ejercicio pues puede resultar perjudicial incluso para el desarrollo. Entonces la idea es que cuando inviten a las autoridades a participar de este tipo de escenarios, pues tengamos la completa seguridad de que el ejercicio se lleve acorde a como se ha planificado y que evitemos que desencadene otro tipo de situaciones adversas que sean perjudiciales pues para el buen nombre y para la reputación de la compañía. Muchas gracias, Lina. Gracias a todos por sus comentarios, sus consultas. Creo que todas fueron resueltas. Sin embargo, es importante informar que en Asociación de Empresas Seguras hacemos estos tipos de capacitaciones para ampliar más el conocimiento para las empresas que están en el proceso de generar su programa operador económico autorizado y cualquier otra solicitud que requieran, con mucho gusto estamos para poder resolverla. Ya a las 11:08 nos pasamos 8 minuticos del webinar. Muchas gracias a todos por la participación. Esperamos que haya sido de su agrado y a sus correos electrónicos compartiremos las memorias correspondientes. Lina, muchísimas gracias por la participación. Gracias a todos. Esperamos volvernos a ver en otra próxima ocasión. Feliz resto de jornada.